¿Qué podría pasar si ponemos a Kilian Jornet a competir en triatlón? Esta pregunta tan osada nos trae un artículo que os quería hoy enseñar. Bueno, yo di el otro día con este tweet de la revista de triatlón americana y nos decía, ¿no? ¿Qué pasaría, bueno, si Kilian Jornet compite en triatlón, ¿no? Y hacía ventajas, desventajas, bueno, lo que es una tabla muy parecida a lo que decían, pues un DAFO, ¿no? La cuestión es que lleva el enlace al artículo, ¿no? Que es aquí lo que os quería yo enseñar, ¿no? Escrito por esta autora, por Abby, y que se hace esa pregunta, ¿no? Y que al final es, yo creo, una pregunta que nos hemos hecho muchos, ¿no? Sobre todo a raíz del último proyecto de Kilian Jornet, en el que, bueno, por supuesto estaba más que probada sus dotes como corredor en montaña, luego hablaremos un poquito más, pero no quedaba tan claro pues en otras disciplinas, ¿no? Y entonces lo hemos visto en Alpine Connection, lo hemos visto coger la bicicleta y meterse unas kilometradas con unos desniveles descomunales, ¿no? Entonces ya solo le queda nadar, por así decirlo. De ahí pues este artículo, ¿no? Que yo creo que es interesante y por eso os lo quería traer en este nuevo formato en el que estoy haciendo vídeos, ¿no? Y que va a ser reaccionar a este artículo, ¿no? Lo primero, ¿cómo comienza el artículo? El artículo nos expone, ¿no? Que ya no es la pregunta en sí, sino muchos de los atletas del triatlón siguen el método noruego, ¿no? Que está en boga últimamente, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿no? Y aunque no sea un noruego, un residente en Noruega como es Kilian Jornet, que tiene ya más que probado su resistencia, ¿no? Y su lidiar, ¿no? Con el deporte del endurance, ¿cómo podría adaptarse al triatlón? Bueno, método noruego, básicamente pues plantea o hace un estudio sobre pues cómo puede ser las concentraciones de lactato en sangre, bueno, y plantea pues que el volumen, pues ¿no? La carga del entrenamiento pues en dos sesiones al día. Bueno, al final depende mucho de la persona y de cómo priorizar pues el volumen sobre pues igual más la intensidad y el llegar a un estrés, ¿no? Y bueno, Kilian Jornet lo comenta mucho como es hablando de la adaptación del cuerpo ya no en el corto plazo sino en el largo. Y bueno, tampoco soy un experto y tampoco he investigado un poco y eso vendría a ser, ¿no? Que a veces pensamos en el entrenamiento en el corto plazo y bueno, estos métodos al final pues hablan de la adaptación de las diferentes fisiologías del cuerpo pues en décadas, ¿no? Por así decirlo. Más que probado, no me voy a extender. Kilian Jornet, 4 veces campeón del Ultra Trail del Mont Blanc, Western States, que bueno, el 2025 creo que lo vamos a volver a ver por allá. Cegama, su carrera por así fetiche, cierre final, Hard Rock, bueno, muchos mejores tiempos en muchos de las montañas del mundo, ¿no? Fue muy comentado también su ascensión 2 veces en la misma semana al Everest y bueno, que se ha salido más allá del trail running para ser una eminencia también en prácticas como el alpinismo. La cuestión, el año pasado ya tuvo un proyecto que fue su travesía, ¿no? De los Pirineos subiendo, no sé, fueron 177, aquí lo tenemos, 177 picos por encima de 3.000 metros y este año pues lo tuvimos en los Alpes, subiendo a 82 picos por encima de los 4.000 metros en 19 días. Esto es una brutalidad. Os pongo aquí. Este proyecto realmente ha sido de las cosas más brutales que he podido vivir, ¿no? Ya ha sido Brutalidad, como se decía. un challenge muy grande a nivel físico, a nivel técnico y también a nivel mental, ¿no? De estar concentrado durante tantas horas cada día por ir por estos terrenos. Pero bueno, lo que recuerdo sobre todo es esto, los momentos en la montaña, las salidas de sol, las puestas de sol,
los momentos compartidos con amigos allí en las crestas. Y ahora nada, toca descansar un poco, toca asimilar, ¿no? Porque realmente todo lo vivido emocionalmente ha sido muy intenso y ahora toca procesarlo, asimilarlo, y nada, disfrutar de ahora. En estos 19 días quedó claro que Kilian Jornet llevó su cuerpo al límite en la disciplina del correr, o bueno, él comentaba, más que correr era mantener un ritmo ligero en el tiempo, ¿no? Porque bueno, se estaba moviendo en unos desniveles y unos terrenos muy técnicos. Pero bueno, la cuestión es que entre sectores, buscando esos sectores donde se encontraban los 4000, él cogió la bicicleta. Y eso es lo que trajo, o lo que llevó a muchas personas en decir, bueno, pero si es que la bicicleta se le da tan bien. Tenemos a un Kilian Jornet que cogió la bicicleta entre sectores y hubo días en los que se metió 200 kilómetros con unos desniveles brutales. Vamos a ir a una etapa del Strava para que veáis un poco lo que llegó a hacer. Por ejemplo, en las primeras etapas tenemos aquí información del Strava, ¿no? Cuando coge su bicicleta. Para que os hagáis una idea de todo el proyecto Alpine Connections, en bicicleta hizo un 13% ya del tiempo. 213 kilómetros en 8 horas y una elevación casi de 4000 metros de desnivel. Y de estas hubo varias, Volvamos al artículo, ¿no? El artículo está muy bien porque lo desglosa y pone ejemplos de algunos datos objetivos que tenemos del desempeño de Kilian Jornet. Por ejemplo, pone ejemplos concretos, ¿no? En 2017 ganó la Maratón del Mont Blanc. Aquí lo tenemos. Reseñables que competían algunos maratonianos que tienen, por ejemplo, el maratoniano más que tiene en su haber la maratón en 2:15, ¿no? Ya sé que no es del todo comparable, pero bueno, aquí una prueba del desempeño de Kilian Jornet. Otro ejemplo que pone es, bueno, en 2020 que Kilian Jornet baja de los 30 minutos en su primer 10.000 metros, ¿no? Vaya, que se adapta a la velocidad también en estos terrenos. Uno de los hándicaps que podemos ver es que Kilian Jornet, lo dice él, ¿no? Cuando lleva su cuerpo al límite en estos terrenos, terreno plano, como puede ser en carretera, tiende a lesionarse, ¿no? Y entonces ahí ya sabéis que los triatlones, pues al final es este el terreno que debería pisar. Si vamos a la bicicleta, bueno, como os decía antes, en Alpine Connections el 13% del tiempo lo pasó en movimiento en bicicleta. Y bueno, si estaríamos hablando de si estuviera entrenando para el Tour, por ejemplo, bueno, pues él sería un especialista en montaña, ¿no? Por su tamaño y por su destreza bueno, ya visteis esas tiradas que os ponía de ejemplo, ¿no? De 8 horas, casi 4000 metros de desnivel, con más de 200 kilómetros, ¿no? Aunque aquí, bueno, el artículo nos destaca que, bueno, para dominar en el ciclismo de triatlón de larga distancia, pues bueno, un hombre de 37 años como es Kilian Jornet, pues necesitaría dedicarse a años a desarrollar ya no la fuerza, sino también aprender a mantener la posición eficiente en aerodinámica, bueno, que hay más técnica más allá de la propia resistencia. Pero bueno, lo interesante viene con nadar. Aquí la autora utiliza un poco la ironía, o más que la ironía, utiliza cierto humor, ¿no? Pues nadie sabe cómo nada Kilian. Tampoco sabe si sabe nadar, ¿no? Entonces le pregunté a la IA y que le respondió llevándole a un tuit, ¿no? Que lo tengo por aquí. En este tuit ya Kilian nombra triatlón y bueno, pues dice pues una hora nadando en el lago y corriendo por los árboles y trepando 2 horas. Una hora en el lago, ya yo con mucho menos, sin haber puesto a nadar, yo creo que me hubiera ahogado, ¿no? Aquí está un poco el hándicap, ¿no? Pues que queda
súper claro que Kylian Jornet es un atleta talentoso, talento natural, ¿no? Y que, por supuesto, el tren superior de su cuerpo lo tiene muy, muy fortalecido, ¿no? Y con una fuerza formidable, dice aquí, ¿no? Pues porque lleva décadas dedicándose al esquí de montaña, a la escalada. Sí, a la escalada también, aunque muchos no lo reconocen. Pero bueno, aquí habría que una adaptación a la técnica que obviamente pues llevaría mucho tiempo. Y bueno, ya cerrando esto, ¿no? Está claro, es interesante este ejercicio, ¿no? Pero bueno, está claro que lo primero habría que preguntar a Kylian Jornet si le interesa entrenar estas disciplinas, ¿no? Y en todo caso, si le interesa el dedicarse a una competición como puede ser el triatlón, ¿no? Que muchas veces o siempre se mueve por sensaciones, se mueve por motivaciones, ¿no? Llevando pues un entrenamiento que sale de lo común y prioriza el disfrute, ¿no? Y en todo caso a mí me gustaría ver a qué triatlones nos lleva, ¿no? O cómo adaptaría la disciplina, ¿no? Porque, bueno, sin duda él tendría sus proyectos en los que metería el nado, vete a saber en qué terrenos, en qué lagos, en qué terrenos, ¿no? No sé, pensar en un Alpine Connections con sesiones de nado maratonianas también, ¿no? Interesante, interesante. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya veis el nuevo formato. ¿Dónde está la cámara? Que miro aquí, tengo muchas pantallas y me pierdo. Nuevo formato. Estoy experimentando yo también. Y bueno, el primero de estos vídeos me imagino que no habrá salido lo mejor que podría salir, pero iremos mejorando también, ¿no? Como debería mejorar también el Kylian del que hablamos hoy, el nado, pues bueno, iremos mejorando. Venga, me despido. Oye, comentarios, a ver qué os ha parecido y a ver de qué podemos hablar, que quiero un poco revitalizar el canal.